Yo quisiera ahora explicarles el origen del impresionante y novedoso marco tridimensional. Una propuesta para las ciencias humanas que yo he estado construyendo hace algunos años. Es una respuesta es un marco para la psicología, especialmente para la psiquiatría, para la medicina y para otras ciencias humanas. Miren, todo comenzó con un descubrimiento que hice en la antigua crónica de Moisés, la crónica del paraíso, con Adán y Eva. Ahí yo presté atención a las tres reacciones de Adán y Eva después de la caída. Ahí aparecen tres reacciones. Primero, la reacción de vergüenza, porque tienen vergüenza y se cubren, se ponen delantales. Segundo, tienen miedo y se esconden. Y tercero, sienten culpa y se echan la culpa el uno al otro. Vergüenza, miedo y culpa. Yo hice una investigación en el campo de las ciencias humanas y mi primer descubrimiento fueron 5 autores clásicos, 5 autoridades, afirmando de manera independiente vergüenza, miedo y culpa como las 3 pasiones centrales del alma humana. Por ejemplo, Otto Feniker. Otto Feniker es un argentino, psicoanalista, discípulo, colaborador de Freud, que escribe un libro, Teoría psicoanalítica de las neurosis. Ahí, cuando habla de los mecanismos de defensa, este fue mi primer descubrimiento. Otto Feniker afirma que hay 3 sentimientos que desencadenan los mecanismos de defensa: miedo, vergüenza y culpa. Él usa términos equivalentes. Cuando habla de vergüenza, dice vergüenza, asco. Él incluye el asco bajo la vergüenza. Y en lugar de miedo específicamente, habla de ansiedad, pero en psicopatología se sabe que ansiedad es un miedo sin objeto. De modo que Otto Feniker le está afirmando en su libro Teoría psicoanalítica de las neurosis que miedo, vergüenza y culpa es el origen de los mecanismos de defensa. Un segundo descubrimiento fue con Franz Alexander, padre, uno de los pioneros de la medicina psicosomática. Lo que trataron de buscar los pioneros de la medicina psicosomática es cómo las emociones provocan enfermedades. Y Franz Alexander resume toda la información disponible en su tiempo y propone 3 emociones que provocan enfermedades. Él dice, en primer lugar, miedo. Hay personas con una personalidad impaciente, impulsiva, y él dice, se enferman del corazón, diabetes, tiroides. En segundo lugar, culpa. Él dice que hay personas que en lugar de expresar hacia afuera su ansiedad, la expresan hacia adentro y lloran con sus vísceras. Entonces, él relaciona eso con culpa. Y aquí él habla de enfermedades del estómago, tumores, como típicas del sentimiento de culpa. Y finalmente él habla de enfermedades de la piel, como enfermedades que tienen que ver con la vergüenza. Todo esto tiene una elaboración psicológica compleja, que no voy a entrar en detalle, pero el hecho es que Franz Alexander dice que estos mismos 3 sentimientos o emociones es el origen de los trastornos psicosomáticos. Otra autora que me ha cautivado y que yo he investigado, casi me he hecho un especialista en Ruth Benedict, antropóloga. Los antropólogos saben que Ruth Benedict trazó un nuevo camino en la antropología cuando ella dijo que de la misma manera que los psicólogos hablan de personalidades, de tipos de personalidad, así el antropólogo, al estudiar la sociedad, podría hablar de tipos de patrones culturales. O sea, un patrón cultural es el modo de ser de un pueblo.
Y lo interesante es que ella plantea tres tipos de patrones culturales, que son precisamente miedo, vergüenza y culpa. En otras palabras, cuando observamos las sociedades a través de la historia, podemos hacer esa sencilla clasificación y decir que hay sociedades que se rigen al patrón del miedo, el patrón de la vergüenza y el patrón de la culpa. Estos autores y otros más coinciden en un punto, y es que miedo, vergüenza y culpa son las tres pasiones que mueven el alma humana. Y alrededor de ellas he construido en los últimos años un esquema, un marco para estudiar los fenómenos humanos como derivados de vergüenza, miedo y culpa. Aquí otro día les hablaré de tres tipos de personas, de cómo estos sentimientos provocan enfermedades y también cuáles salidas tenemos ante las enfermedades producidas por estos sentimientos. Hasta otro día.